Hoy cumplí 40 años y tengo todo lo que soñé cuando era un chamaco de 18 años en Guanajuato. Tengo mi casa en Dallas, mi camioneta del año, mi negocio de construcción que me da más dinero del que mi papá ganó en toda su vida. Pero esta mañana, cuando me desperté en mi cama, king size, en mi casa, silenciosa, lo único que pude escuchar fue la voz de mi abuela, Elena, diciéndome lo que me dijo hace 22 años. El día que me vine para acá, Javier, recuerda, el dinero no lo es todo. En ese momento pensé que estaba loca, que no entendía lo que era vivir sin dinero. Hoy entiendo que la loca era yo. Hoy entiendo que mi abuela tenía razón, pero la entendí demasiado tarde. Esta es mi historia, la historia de cómo el dinero me dio todo lo que quería, pero me quitó lo único que necesitaba. Yo nací en un pueblito cerca de Guanajuato, en una casa de adobe con piso de tierra que mi abuelo construyó con sus propias manos. Éramos pobres, pero qué bonito era ser pobre en esa casa. Mi mamá Carmen se levantaba antes del sol para hacer las tortillas, y el olor a comal caliente me despertaba todas las mañanas. Mi hermano Carlos y yo corríamos por el patio mientras mi abuela Elena nos gritaba que no hiciéramos tanto ruido, pero se le notaba la sonrisa en la voz. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Después de misa, toda la familia se juntaba en el patio grande de mi abuela. Mis tíos, mis primos, todos llegábamos con hambre y con ganas de platicar. Mi abuela cocinaba mole desde el viernes, y el domingo ya estaba perfecto, con ese sabor que solo las manos de una abuela saben darle. Nos sentábamos todos en la mesa larga que mi abuelo hizo antes de morirse, y ahí, entre risas y gritos de los niños, yo me sentía el hombre más rico del mundo. Mi abuela Elena era el centro de todo. Era una mujer pequeñita, pero cuando hablaba, hasta mi papá la escuchaba. Con respeto, tenía las manos más suaves del mundo. Siempre olían a canela y a hierbabuena. Cuando me dolía algo, ella me sobaba con sus manos y me decía: no llores, mijo, que el amor todo lo cura. Y tenía razón, siempre tenía razón. Por las tardes, cuando el sol ya se estaba metiendo, mi abuela se sentaba en su mecedora en el portal, y yo me sentaba a sus pies a escuchar sus historias. Me contaba de cuando era joven, de cuando conoció a mi abuelo, de la revolución, de todo, pero siempre terminaba con la misma lección. Javier, acuérdate que la familia es lo único que importa. El dinero va y viene, pero la familia se queda para siempre. Yo le escuchaba, pero en mi cabeza, de chamaco, de 15-16, pensaba que estaba equivocada. Veía cómo mi papá se mataba trabajando en el campo por unos pesos. Veía cómo mi mamá contaba las monedas antes de ir al mercado. Y yo pensaba que mi abuela no entendía nada de la vida. Cuando cumplí 17 años, las cosas se pusieron más difíciles. La sequía había arruinado las cosechas y mi papá ya no encontraba trabajo. Mi hermano Carlos todavía iba a la escuela. Y yo veía cómo mi mamá a veces se saltaba las comidas para que nosotros pudiéramos comer. Una noche los escuché discutir en voz baja. Mi papá le decía a mi mamá que ya no sabía qué hacer, que no tenía dinero ni para el frijol. Esa noche decidí que iba a ser yo quien sacara a mi familia de la pobreza. Fue mi primo Roberto quien me metió la idea en la cabeza. Roberto había regresado de Estados Unidos, con dinero, con ropa nueva, con historias de trabajos que pagaban en dólares. Javier, me decía, allá en una semana ganas lo que acá ganas en un mes. Solo tienes que tener huevos para irte. Y yo los tenía. O eso creía. Durante meses estuve juntando dinero para el viaje. Vendí mi bicicleta, vendí mis pocas cosas. Trabajé en todo lo que pude. Mi mamá se dio cuenta de lo que estaba planeando,
pero no me dijo nada. Solo me miraba con esos ojos tristes que tienen las madres cuando saben que van a perder a un hijo. Mi papá tampoco dijo nada, pero una noche se acercó a mi cama y me puso la mano en el hombro. Mijo, si te vas, que sea para algo bueno. No te olvides de quién eres. La única que se opuso fue mi abuela Elena cuando le dije que me iba a Estados Unidos. Se puso a llorar como nunca la había visto. ¿Para qué, Javier? ¿Para qué te vas tan lejos? Aquí tienes todo lo que necesitas. Tienes familia, tienes amor, tienes tu tierra. Yo le expliqué que me iba por ellos, para mandarles dinero, para sacarlos de pobres, pero ella movía la cabeza. El dinero no lo es todo, mijo. El dinero no te va a abrazar cuando estés triste. No te va a cuidar cuando estés enfermo. El día que me fui, toda la familia fue a despedirme a la terminal de autobuses. Mi mamá me había preparado tacos y agua fresca para el camino. Mi hermano Carlos, que entonces tenía 14 años, me dio un abrazo tan fuerte que casi me rompe las costillas. «Cuídate, hermano», me dijo, «y no te tardes mucho en regresar». Mi papá me dio su bendición y me dijo que fuera con Dios. Pero el adiós más difícil fue con mi abuela Elena. Cuando llegó mi turno de abrazarla, ella me agarró la cara con sus 2 manos y me miró a los ojos. Sus lágrimas me mojaron las mejillas. «Javier, mi hijo de mi alma, recuerda siempre de dónde vienes. Recuerda que el dinero no lo es todo. Lo que importa está aquí», me dijo, poniéndose la mano en el corazón. Yo le prometí que regresaría pronto, que le iba a construir una casa nueva, que nunca más iba a faltarle nada. Ella solo me dijo: «A lo único que quiero es que regreses siendo el mismo Javier que se va». Cuando el autobús arrancó y vi a mi familia haciéndome adiós desde la ventana, pensé que era la cosa más fácil del mundo. Pensé que en 2 o 3 años iba a regresar con los bolsillos llenos, convertido en el héroe de la familia. No sabía que ese adiós iba a durar 22 años y que cuando finalmente entendiera las palabras de mi abuela, ya iba a ser demasiado tarde. Dallas me recibió como recibe a todos los que venimos con sueños grandes y bolsillos vacíos sin piedad. Llegué en marzo del 93 con $200, una mochila con 3 cambios de ropa y la dirección de un primo que conocía a alguien que me podía dar trabajo. Los primeros días dormí en el piso de un departamento donde vivían 8 paisanos. Pagaba $50 a la semana por un lugar en la sala, compartiendo el baño con todos y sin derecho a la cocina. El inglés que había aprendido en la secundaria no me servía de nada cuando los gringos hablaban rápido y me sentía como sordomudo la mayor parte del tiempo. Mi primer trabajo fue en construcción cargando material. Me levantaba a las 5 de la mañana para estar en la obra a las 6. El capataz era un mexicano que ya tenía años aquí y se creía muy gringo gritándoles a los nuevos: «Ándale, pendejo, que el tiempo es dinero». Nos gritaba. Yo ganaba $5 la hora, trabajaba 10 horas al día, 6 días a la semana. Al final de la semana tenía $300, pero después de pagar la renta, la comida y mandarle algo a mi familia, me quedaba casi nada. Las noches eran lo peor. Después del trabajo, llegaba tan cansado que solo quería dormir, pero no podía. Me quedaba despierto pensando en mi casa, en las comidas de mi mamá, en las pláticas con mi abuela en el portal. Aquí nadie me conocía. Nadie sabía quién era Javier Ramos, nieto de Elena Ishu Gicarme. Aquí yo era solo otro mexicano más, otro indocumentado que había venido a buscar el sueño americano. Los domingos eran los días
más duros. En México los domingos significaban familia, mole, risas. Aquí significaban soledad. Me iba a un parque cerca del departamento y me sentaba en una banca a ver a las familias gringas haciendo picnic. Veía a los papás jugando con sus hijos, a las mamás riendo, y me daba una tristeza tan grande que a veces lloraba ahí, sentado, sin que nadie me viera. Llamaba a mi casa una vez a la semana, desde un teléfono público. Las llamadas costaban un dineral, pero necesitaba escuchar las voces de mi familia. Mi mamá siempre me preguntaba si estaba comiendo bien, si tenía dónde dormir. Mi hermano Carlos me contaba de la escuela Yaumigus. Y mi abuela Elena siempre se ponía al teléfono al final: ¿cómo estás, mijo? ¿Ya te vas a regresar? Yo siempre le decía que estaba bien, que pronto iba a mandarles más dinero, que pronto iba a regresar, pero la verdad es que estaba perdido, lejos de todo lo que conocía. Pero el dinero se volvió mi obsesión. Cada dólar que ganaba era una victoria. Cada dólar que ahorraba me acercaba más a mi meta. Dejé de comprar refrescos para ahorrar $1. Dejé de ir al cine para ahorrar $10. Vivía como un monje, pero un monje cuyo único Dios era el dinero. Porque yo tenía claro que iba a triunfar, que iba a demostrarle a mi familia que había valido la pena irme. Y sobre todo, que le iba a demostrar a mi abuela Elena que ella estaba equivocada, que el dinero sí lo era todo, porque con dinero iba a poder resolver todos nuestros problemas. Los años pasaron volando, como siempre pasan cuando estás ocupado persiguiendo algo. Después de 2 años cargando material, conseguí trabajo como ayudante de plomero. Después de eso, aprendí electricidad. Después, carpintería. Me convertí en un hombre orquesta de la construcción, y eso me ayudó a ganar más dinero. NU90 y Oitu, 5 años después de llegar, finalmente conseguí mis papeles. Fue como nacer de nuevo. Ya no tenía que esconderme. Ya no tenía que aceptar cualquier trabajo por cualquier pago. Pude rentar mi propio departamento, un lugar pequeño pero mío. La primera noche que dormí solo, en mi propia cama, lloré de felicidad. Para el 2005 ya tenía mi propia cuadrilla de construcción. Empecé con 3 paisanos, pero poco a poco fuimos creciendo. Los gringos empezaron a buscarme porque hacíamos trabajo de calidad y a buen precio. Yo había aprendido inglés bien, no perfecto, pero lo suficiente para hacer negocios. Me compré mi primera camioneta nueva, una Ford F-150 azul, que todavía me acuerdo del olor a nuevo que tenía. El dinero empezó a llegar más rápido. En el 2008, cuando la construcción se puso mala por la crisis, yo ya tenía suficientes ahorros para aguantar. Mientras otros se regresaban a México, yo resistí. Y cuando la cosa se compuso, en el 2010, mi negocio explotó. Tenía contratos con desarrolladores grandes. Estaba construyendo casas de $500,000. En el 2012 me compré mi casa. No era una mansión, pero era una casa bonita en un barrio bonito de Dallas. 3 recámaras, 2 baños, garage para 2 carros, jardín grande. Cuando firmé los papeles, pensé en mi abuela Elena. Pensé en cómo se iba a sentir cuando supiera que su nieto era dueño de una casa en Estados Unidos. Pero algo raro pasó cuando me mudé a mi casa nueva. La primera noche, cenando solo en mi comedor grande, me sentí más solo que cuando vivía con 8 paisanos en ese departamento chiquito. La casa era bonita, pero estaba vacía, no solo de muebles, sino de vida, de risas, de voces conocidas. Las llamadas a México se fueron haciendo menos frecuentes. Al principio llamaba cada semana, después cada 15 días, después solo los domingos, después solo cuando me acordaba. Siempre tenía una excusa: que estaba muy ocupado,
que tenía muchos contratos, que el trabajo no me daba tiempo. La verdad es que cada vez me costaba más trabajo hablar con mi familia. Ellos seguían siendo los mismos de siempre, pero yo ya era otro. Mi mamá me contaba de los vecinos, de las fiestas del pueblo, de cosas que para mí ya no significaban nada. Mi hermano Carlos ya estaba casado, tenía hijos, trabajaba en la ciudad. Mi abuela seguía igual, siempre preguntándome cuándo iba a regresar. Pero yo ya no sabía qué contestarle, porque la verdad es que México se estaba volviendo un recuerdo, una postal bonita que guardaba en mi mente, pero que ya no era mi realidad. Dejé de mandar dinero tan seguido. No porque no lo tuviera, sino porque ya no se sentía necesario. Mi familia estaba bien, mi hermano tenía trabajo, mis papás tenían su casita, y yo tenía mi vida aquí, mi negocio, mis clientes, mis responsabilidades. Sin darme cuenta, había construido una vida nueva, pero había perdido la vida vieja. Y lo peor es que no me di cuenta de que las estaba perdiendo hasta que fue demasiado tarde. Era un martes de octubre del 2015. Me acuerdo perfecto, porque acababa de firmar el contrato más grande de mi vida, una residencia de $1 millón. En plano. Estaba en mi oficina, celebrando con una cerveza y planeando cómo iba a invertir las ganancias, cuando sonó mi teléfono. Era mi mamá. Desde que tenía mi negocio, mi mamá casi nunca me hablaba durante el día. Sabía que estaba trabajando y ella siempre respetaba eso. Pero este martes me habló a las 2 de la tarde, hora de Texas. Cuando vi su nombre en la pantalla, algo en mi estómago se movió raro. Bueno, mamá, todo bien, le dije. Del otro lado, escuché un silencio largo y después el sonido que nunca voy a olvidar a mi mamá llorando. No era un llanto normal, era ese llanto profundo que sale cuando se te rompe algo adentro que no se puede reparar. Javier, mijo, me dijo con la voz quebrada, tu abuela se fue esta mañana. En el mundo se me detuvo. El contrato que tenía en las manos se me cayó al piso. La cerveza se me resbaló y se quebró contra el escritorio. Por un momento no pude hablar, no pude pensar. No pude hacer nada más que escuchar a mi mamá llorar del otro lado de la línea. ¿Cómo que se fue, mamá? ¿Qué pasó? ¿Estaba enferma?, le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Mi abuela Elena tenía 89 años, y hacía meses que mi familia me había estado diciendo que estaba delicada, que ya no salía de su cuarto, que ya casi no comía. Pero yo siempre pensé que era de esas abuelas eternas, que iba a vivir para siempre. Se murió dormida, mijo. Anoche cenó normal, nos dio las buenas noches a todos, y esta mañana ya no despertó. Fue muy tranquilo, no sufrió. Mi mamá trataba de consolarme, pero su voz temblaba tanto que apenas la entendía. Yo me quedé callado, tratando de procesar lo que estaba pasando. Mi abuela Elena, la mujer que me había criado, que me había enseñado a caminar, que me había dado los mejores consejos de mi vida, ya no estaba. Y yo estaba aquí, a miles de kilómetros, en una oficina fría, rodeado de papeles y contratos. El velorio es mañana en la noche, y el entierro es pasado mañana. Mi Giju, mi mamá, ¿puedes venir, mijo? Toda la familia está preguntando por ti. Tu abuela siempre decía que quería verte una vez más antes de irse. Ahí fue cuando me quebré. Empecé a llorar como no había llorado desde que era niño. Lloré por mi abuela. Lloré por todos los años que no estuve con ella. Lloré por todas las llamadas que no le hice. Lloré por todas las veces que le prometí que iba a regresar y nunca regresé. Voy para allá, mamá, le dije. Ahora mismo busco vuelo y voy para allá. Dile a todo mundo que voy. Pero cuando colgué el teléfono,
La realidad me pegó como un martillazo en la cabeza. No tenía pasaporte vigente. Mi pasaporte se había vencido hacía 2 años, y como nunca viajaba a México, nunca lo renové. Y aunque lo hubiera tenido, era martes por la tarde, y conseguir un vuelo de última hora a Guanajuato iba a ser casi imposible. Ahí, sentado en mi oficina, llena de trofeos y reconocimiento, rodeado de todo el dinero que había ganado en 22 años de trabajo, me di cuenta de que no podía ser lo único que realmente importaba al estar con mi familia en el momento más difícil. Todo mi éxito, todo mi dinero, toda mi vida americana no servía de nada si no podía abrazar a mi mamá, cargar el ataúd de mi abuela, echar tierra en su tumba. Después de colgar con mi mamá, lo primero que hice fue buscar vuelos en internet. Dallas, a León, Dallas, a Guadalajara, Dallas, a Ciudad de México. Cualquier vuelo que me llevara cerca de casa. Pero era temporada alta y los pocos vuelos disponibles costaban más de $3,000. $3,000 que yo tenía, que podía pagar sin problemas, pero que no me servían de nada sin pasaporte. Llamé a la embajada mexicana en Dallas. Me contestó una grabación que me decía que los pasaportes de emergencia tardaban mínimo 5 días hábiles. 5 días que yo no tenía. Mi abuela iba a estar enterrada para cuando yo pudiera conseguir mis papeles. Después llamé a una agencia de viajes. La señora que me atendió fue muy amable, pero me confirmó lo que ya sabía. Sin pasaporte, no había manera de salir del país, y mucho menos de entrar a México. ¿No tiene pasaporte americano?, me preguntó. No, le dije, solo tengo mi green card. Entonces, no puedo hacer nada por usted, señor. Me subí a mi camioneta nueva y manejé hasta el consulado mexicano, aunque sabía que ya estaba cerrado. Me quedé parado afuera del edificio, viendo la bandera de México ondeando en el viento, sintiéndome como el hombre más pendejo del mundo. Tenía dinero en el banco, tenía propiedades, tenía un negocio exitoso, tenía todo lo que había soñado cuando era un chamaco de 18 años. Pero no tenía lo único que necesitaba en ese momento aún, una manera de llegar a casa. Esa noche no pude dormir. Me la pasé caminando por mi casa, viendo todas las cosas que había comprado con tanto orgullo. Mi televisión de 60 pulgadas, mi sillón de cuero, mis trofeos de contratista del año, mis fotos con clientes importantes. Todo se veía diferente esa noche. Todo se veía vacío, inútil, sin sentido. Llamé a mi hermano Carlos a las 3 de la mañana, hora de Texas. En México ya eran las 5, y él ya estaba despierto, ayudando con los preparativos del velorio. Carlos, hermano, no puedo ir, no puedo llegar a tiempo, le dije, y las palabras me salieron como vidrios de la garganta. ¿Cómo que no puedes venir? ¿Qué pasó?, me preguntó. No tengo pasaporte vigente. Para cuando pueda renovarlo, ya va a ser muy tarde. Carlos se quedó callado un momento largo. Después me dijo algo que me dolió más que todo. En Javier, mi abuela murió preguntando por ti. Sus últimas palabras fueron: ¿ya viene Javier? ¿Ya viene mi nieto? Y yo no supe qué decirle. Después de colgar con Carlos, me fui al baño y vomité. Vomité de coragem, de tristeza, de impotencia. Vomité 22 años de sacrificios que no habían servido de nada en el momento más importante. Me vi en el espejo del baño y no reconocí al hombre que estaba ahí. Tenía la cara de mi papá, pero los ojos de un extraño. Ahí, parado en mi baño de mármol italiano, en mi casa de $500,000. Entendí por primera vez lo que mi abuela Elena me había querido decir. El dinero no lo es todo. Tenía todo el dinero del mundo,
pero no tenía lo único que importaba: tiempo con mi familia, un pasaporte que me permitiera estar donde necesitaba estar, una vida que no me hubiera alejado tanto de mis raíces que ya ni sabía cómo regresar. Al día siguiente no pude trabajar. Llamé a mis clientes, cancelé mis citas y me quedé en casa tratando de entender qué había pasado con mi vida. En la tarde, mi hermano Carlos me mandó fotos del velorio por WhatsApp. Vi el ataúd de mi abuela rodeado de flores. Vi a toda mi familia reunida alrededor de ella. Vi las lágrimas en los ojos de mi mamá. Vi a mis primos cargando el féretro. En una de las fotos, vi algo que me partió el corazón al lado del ataúd. Había una foto mía de cuando tenía 18 años, el día que me fui de México. Era una foto que mi abuela guardaba en su mesa de noche y que mis tíos habían puesto ahí para que ella supiera que yo estaba presente, aunque fuera en imagen. Esa noche, después del entierro, Carlos me llamó para contarme cómo había estado todo. Me platicó que toda la familia había preguntado por mí, que todos habían dicho que ojalá yo hubiera podido estar ahí. Pero lo que más me dolió fue cuando me contó lo que había pasado cuando bajaron el ataúd a la tumba. Javier, me dijo Carlos, cuando echamos la primera palada de tierra, tu tía María gritó: «An abuela, ahí te mandamos todo el amor de Javier, que no pudo venir, pero que te quiere mucho». Y toda la familia empezó a llorar. Hermano, todos lloramos por ti, porque sabíamos que tú querías estar ahí. Después de colgar, me fui a mi recámara y abrí el cajón donde guardaba mis cosas importantes, en mi acta de nacimiento, mi green card, mis papeles del negocio. Ahí, al fondo del cajón, encontré una foto vieja que mi mamá me había mandado hacía años. Era una foto de mi abuela Elena en su mecedora, sonriendo a la cámara, con el portal de su casa atrás. Me quedé viendo esa foto por horas. Veía sus manos arrugadas, sus ojos llenos de amor, su sonrisa que siempre me tranquilizaba. Y de repente, como si fuera un rayo, escuché su voz en mi cabeza: «Ah, Javier, recuerda, el dinero no lo es todo». Por primera vez en 22 años, entendí completamente lo que me había querido decir. No es que el dinero fuera malo o que no importara. El dinero había sido importante para sacar a mi familia de la pobreza, para darme una vida mejor, para cumplir muchos de mis sueños. Pero había puesto al dinero por encima de todo lo demás, por encima de mi familia, por encima de mis raíces, por encima de los momentos que nunca iba a poder recuperar. Mi abuela no me había dicho que no viniera a Estados Unidos. Me había dicho que no olvidara lo que realmente importaba. Pero yo me había olvidado. Me había olvidado de llamar seguido, de visitar, de mantener vivos los lazos que me conectaban con mi familia. Había cambiado el amor por dinero, la presencia por ausencia, los abrazos por transferencias bancarias. Esa noche lloré como no había llorado en años. Lloré por mi abuela, lloré por todo el tiempo perdido, lloré por el hombre en el que me había convertido, lloré por todas las llamadas que no hice, por todas las navidades que no pasé en casa, por todos los cumpleaños que me perdí. Lloré por mi abuela Elena, que se había muerto esperando a un nieto que nunca regresó. Los días después del entierro fueron los más difíciles de mi vida. No podía concentrarme en el trabajo, no podía comer bien, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi abuela, escuchaba su voz, sentía el peso de todos los años que había estado lejos. Empecé a recordar cosas que había olvidado. Me acordé de cómo mi abuela me esperaba con chocolate caliente cuando regresaba de la escuela. Me acordé de cómo me enseñó a amarrarme las agujetas, haciéndolo una y otra vez hasta que lo aprendí. Me acordé de las noches que me quedaba a dormir en su casa
y cómo me contaba cuentos hasta que me quedaba dormido. También me acordé de las veces que la había decepcionado sin darme cuenta. La Navidad del 2010, cuando le prometí que iba a regresar para las fiestas, pero no pude porque tenía mucho trabajo. Su cumpleaños número 85, cuando se me olvidó llamarla porque estaba cerrando un contrato importante. El Día de las Madres del año pasado, cuando le mandé dinero, en lugar de ir a visitarla, cada recuerdo era como un cuchillo en el pecho. Me daba cuenta de que mi abuela había vivido sus últimos años esperando a un nieto, que estaba muy ocupado haciendo dinero para recordar que tenía una abuela que lo amaba. Ella había muerto con la esperanza de verme una vez más, y yo ni siquiera había tenido la precaución de mantener mi pasaporte vigente por si acaso. Una semana después del entierro, llamé a mi mamá. Necesitaba hablar con ella, necesitaba pedirle perdón, necesitaba explicarle por qué no había podido estar ahí. «Mijo», me dijo mi mamá, cuando escuchó mi voz quebrada, «tu abuela sabía que la querías. Sabía que no pudiste venir porque no tenías papeles, no porque no quisieras». «Pero mamá», le dije, «yo debería haber estado ahí, debería haber venido antes, debería haber visitado más seguido, debería haber sido mejor nieto». «Javier, escúchame bien», me dijo mi mamá con esa voz firme que tenían cuando éramos niños. «Tu abuela estaba orgullosa de ti, orgullosa de todo lo que habías logrado, orgullosa del hombre en el que te habías convertido, pero también estaba triste porque te había perdido. No te culpaba, mijo, pero te extrañaba todos los días». Esas palabras de mi mamá me ayudaron un poco, pero también me dolieron, porque me confirmaron lo que yo ya sabía, en qué había elegido el dinero sobre la familia, el éxito sobre el amor, el futuro sobre el presente, y esa elección había tenido consecuencias que ya no podía cambiar. Pero también entendí algo más. Mi abuela había vivido 89 años llenos de amor, rodeada de familia, siendo el centro de nuestra vida. Había muerto tranquila, sin sufrir, sabiendo que era querida. Yo no había estado ahí al final, pero había estado ahí durante los primeros 18 años, mi vidau, y esos años habían sido importantes para ella también. El arrepentimiento no me iba a devolver a mi abuela, pero podía servirme para cambiar el resto de mi vida. Podía honrar su memoria, no con dinero, sino con presencia, no con éxito, sino con amor, no con promesas, sino con acciones. Esa noche tomé una decisión. No iba a poder cambiar el pasado, pero sí podía cambiar el futuro. Mi abuela Elena había vivido toda su vida creyendo que la familia era lo más importante, y había tenido razón. Era hora de que yo empezara a vivir con esa misma creencia. 3 semanas después del entierro de mi abuela, hice algo que no había hecho en 22 años. Encerré mi oficina temprano, un viernes, y me fui a casa a pensar qué iba a hacer con mi vida. Me senté en el mismo sillón donde había recibido la llamada de mi mamá, pero esta vez no estaba celebrando un contrato. Esta vez estaba planeando cómo iba a cambiar todo. Lo primero que hice fue sacar mi teléfono y llamar a mi mamá, no para decirle que estaba ocupado, no para preguntarle cómo estaba y colgar rápido. Esta vez la llamé para hablar, para preguntarle de verdad cómo se sentía, para escucharla llorar si necesitaba llorar, para estar presente aunque fuera por teléfono. «¿Cómo estás, mijo?», me preguntó mi mamá cuando contestó. «Estoy bien, mamá, pero te quería preguntar cómo estás tú. ¿De verdad? ¿Cómo te sientes?». Mi mamá se quedó callada un momento. Creo que no esperaba esa pregunta. «Pues triste, mijo, muy triste. Tu abuela era mi mejor amiga, y ahora la casa se siente muy sola
sin ella. Platicamos por 2 horas, 2 horas donde no miré el reloj ni una sola vez, donde no pensé en el trabajo, donde no me preocupé por nada más que escuchar a mi mamá. Me contó cómo habían sido los últimos días de mi abuela. Me contó cómo toda la familia se había juntado para acompañarla. Me contó cómo habían rezado juntos y cantado las canciones que a ella le gustaban. Tu abuela siempre decía que lo único que quería antes de morirse era verte una vez más. Mi Jishu, mi Mahoma. Pero también decía que entendía por qué no podías venir. Decía, Ann, mi Javier está trabajando duro para salir adelante, y yo estoy orgullosa de él. Cuando colgamos, llamé a mi hermano Carlos. También platicamos por horas. Me contó de sus hijos, de su trabajo, de su vida. Me di cuenta de que no sabía casi nada de la vida de mi hermano. No sabía que su hijo Mayo estaba en la secundaria. No sabía que su esposa estaba estudiando para ser maestra. No sabía que él había abierto su propio tallercito de mecánica. Oye, Carlos, le dije antes de colgar, ¿tú crees que sea muy tarde para que yo regrese a México? ¿Regresar para quedarte? Me preguntó. No sé, hermano, todavía no sé. Pero quiero ir a visitar, quiero conocer a tus hijos. Quiero abrazar a mi mamá. Quiero ver la tumba de mi abuela. Quiero recordar quién era yo antes de venirme para acá. Nunca es tarde, Javier. Aquí tienes tu casa. Siempre. Esa misma noche, renové mi pasaporte por internet. Pagué el servicio express, el más caro, para tenerlo en una semana. Por primera vez en años, no me importó gastar dinero en algo que no tenía que ver con el negocio. Al lunes siguiente, llamé a mis clientes principales y les dije que me iba a tomar unas vacaciones en diciembre. Algunos se molestaron, otros entendieron, pero a mí ya no me importaba tanto lo que pensaran. Por primera vez en 22 años, mi familia era más importante que mi trabajo. También tomé otra decisión. Ann iba a empezar a llamar a mi familia todos los domingos, no llamadas rápidas de 5 minutos, sino llamadas de verdad, donde preguntara cómo estaban, donde escuchara sus problemas, donde fuera parte de sus vidas, aunque estuviera lejos. Pero lo más importante que decidí fue esto. Ann iba a regresar a México para Navidad. No de visita, no de pasada, iba a quedarme un mes entero. Iba a conocer a los hijos de mi hermano. Iba a cocinar con mi mamá. Iba a visitar la tumba de mi abuela todos los días. Iba a caminar por las calles donde crecí. Y después, cuando regresara a Dallas, iba a seguir siendo exitoso. Iba a seguir haciendo dinero. Iba a seguir creciendo mi negocio. Pero nunca más iba a olvidar las palabras de mi abuela Elena. Nunca más iba a poner el dinero por encima de la familia. Nunca más iba a dejar que pase tanto tiempo sin abrazar a mi mamá. Esa noche, antes de acostarme, saqué la foto de mi abuela y la puse en mi mesa de noche. La miré a los ojos y le hablé como si estuviera ahí conmigo. Abuela Elena, le dije, ya entendí lo que me querías decir. Ya entendí que el dinero no lo es todo. Perdóname por tardarme tanto en entender. Perdóname por no haber estado contigo al final. Pero te prometo que de ahora en adelante voy a vivir como tú me enseñaste, poniendo a la familia primero, recordando siempre de dónde vengo, nunca olvidando que lo más importante no está en el banco, sino en el corazón. Y por primera vez, en 22 años, dormí en paz, porque finalmente había entendido que mi abuela tenía razón. El dinero no lo es todo. La familia sí.
Esta es mi historia, la historia de Javier Ramos, un mexicano que vino a buscar el sueño americano y que tardó 22 años en entender una lección muy simple, aunque no importa cuánto dinero tengas, no importa qué tan exitoso seas, si no tienes a tu familia cerca, si no mantienes vivas las raíces que te dieron vida, entonces no tienes nada. Tal vez tú, que me estás escuchando, también viniste de lejos buscando una vida mejor. Tal vez también has sacrificado tiempo con tu familia por trabajar más horas, por ganar más dinero, por construir un futuro. Y está bien. Es necesario trabajar duro. Es necesario luchar por nuestros sueños. Pero no olvides nunca de dónde vienes. No olvides a las personas que te aman. No dejes que el dinero se vuelva más importante que los abrazos. Si mi historia te tocó el corazón, si te hizo recordar a tu propia familia, a tus propias raíces, entonces ayúdame a llegar a más personas como nosotros. Dale seguir a mi historia americana aquí en este canal, porque aquí compartimos historias reales de latinos como tú y como yo. Historias que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Y en los comentarios, cuéntame, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué país? Me encanta saber que nuestras historias llegan a rincones donde hay latinos con ganas de recordar que no están solos, que todos hemos pasado por momentos difíciles, pero que siempre, siempre podemos elegir volver a lo que realmente importa. Dale like si la historia de mi abuela Elena te recordó a alguien especial en tu vida, y compártela con esa persona que necesita escuchar que el dinero no lo es todo, que la familia sí. Nos vemos en el próximo video de mi historia americana, donde seguiremos compartiendo las historias que nos unen como latinos en esta gran aventura de vivir lejos de casa, pero nunca lejos del corazón. Que Dios los bendiga. Y acuérdense siempre, somos más que el dinero que ganamos. Somos más que el éxito que conseguimos. Somos familia, somos raíces, somos historia, somos latinos, y eso nunca se nos olvide.